Historias del agua. Un podcast de Grupo Hidráulica. Hola, soy Dafne y esto es Historias del agua. Acompáñame otra vez a sumergir nuestros sentidos en historias reales que nacen, fluyen o se rompen alrededor del agua. Porque detrás de cada gota hay una historia que merece ser contada. Hoy viajaremos al suroriente peruano, a Madre de Dios, tierra de selvas infinitas, de amaneceres dorados sobre el río y también de batallas silenciosas. Donde hay oro, hay codicia, y donde la ley no llega, la selva lamentablemente sangra. En Madre de Dios, los ríos que alguna vez fueron espejo del cielo, hoy arrastran un brillo turbio. La minería ilegal, disfrazada de progreso, ha dejado cicatrices profundas. No solo en la tierra, sino en los cuerpos y en las memorias de quienes viven cerca del agua. Pero vale la pena hacer un matiz importante. En Perú y en otros países de América Latina, sí existen operaciones mineras formales que cumplen con rigurosas normativas ambientales, supervisión estatal y compromiso con la comunidad. Cuando se realiza con responsabilidad, la minería puede ser fuente de empleo seguro, desarrollo local y hasta inversión en infraestructura y salud. Pero la minería ilegal, la que ocurre fuera del marco de la ley, sin estudios de impacto ambiental, sin pago de impuestos, sin respeto por el territorio, esa es la que convierte el oro en veneno. Esa es la que arrasa con la selva, contamina los ríos, explota a las personas y deja tras de sí un silencio tóxico. Y lamentablemente, en Madre de Dios, esa es la forma más común. Más del 90% de la minería en algunas zonas de la región es informal o ilegal. No es solo un problema de codicia, es también un problema de impunidad, de ausencia del Estado y de olvido estructural. Lucinda creció junto al río Malinowski. Allí aprendió a pescar, a lavar, a rezar mirando el agua. Pero hoy, dice Lucinda, ese río ya no canta, solo llora. Imagina a Lucinda, 54 años, piel de barro, manos que huelen a madera. Una noche, al calor de una fogata, me habló de algo sagrado. Cuando yo era niña, mi abuela me hablaba de Yacumama. Decía que era la madre de las aguas, que cuando el río estaba enfermo, ella lloraba, que Yacumama no era un monstruo, como decían los foráneos, era una guardiana, una serpiente inmensa, que podía aparecer para protegernos o para advertirnos. Hoy siento que Yacumama está herida, que sus cantos se han vuelto gritos bajo el agua y que nuestros hijos están pagando el precio de haber olvidado su nombre. Yacumama, madre del agua, un ser mitológico que, en la cosmovisión amazónica, habita las profundidades de los ríos. Dicen que puede adoptar la forma de una gran anaconda y que de su aliento nacen las vertientes, los manantiales, la lluvia. Para los pueblos originarios, Yacumama es el símbolo de respeto. Es el agua viva y también la advertencia. Si la lastimas, si rompes el equilibrio, ella responderá. Hoy, esa advertencia parece estar cumpliéndose. Ríos desviados, peces ausentes, enfermedades silenciosas. El oro, que una vez fue regalo del río, ahora lo envenena. Y Yacumama, convertida en símbolo de resistencia, es también esperanza, porque sigue habitando las historias, las canciones y los sueños de quienes no se rinden. Ahora quisiera entender mejor lo que realmente está ocurriendo. Por eso hablé con el doctor Jorge Medina, médico ambientalista con más de 10 años trabajando en la Amazonía peruana. La minería ilegal no solo destruye el bosque, contamina el cuerpo humano. El mercurio que se usa para separar el oro se lanza sin control al río, y ahí empieza la tragedia. El mercurio se convierte en metilmercurio, una neurotoxina devastadora. No es un problema técnico, es una crisis de salud pública. El metilmercurio se acumula en peces, luego en personas, lo comen, lo llevan en la sangre y ni siquiera lo saben. Los efectos son silenciosos al inicio,
pérdida de memoria, temblores, dificultad para caminar, daños en el desarrollo cognitivo de los niños, y no hablamos de casos aislados, hablamos de comunidades enteras con altos niveles de exposición. A veces los síntomas se atribuyen al envejecimiento o la desnutrición, pero en el fondo es el agua envenenada la que habla a través del cuerpo. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna forma de detener esto? Sí, y no hablo de purificar agua, eso es tratar el síntoma. Lo urgente es cortar la raíz, perseguir con firmeza la minería ilegal. La minería ilegal representa una triple amenaza: ambiental, sanitaria y social. Desde el punto de vista ambiental, hablamos de deforestación masiva, desviación de cauces naturales y alteración de ecosistemas enteros. La maquinaria usada destruye la estructura del suelo y deja terrenos estériles. Y lo más grave, el mercurio. Un solo gramo puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Y aquí estamos hablando de toneladas vertidas cada año. Desde el punto de vista de salud pública, los efectos son acumulativos y silenciosos. Los niños que crecen comiendo peces contaminados pueden presentar daños neurológicos irreversibles antes de cumplir los 10 años. Hay mujeres con mercurio en sangre en niveles que duplican los estándares internacionales de seguridad. Y no hablamos solo de comunidades indígenas. Las zonas periurbanas, los mercados, los propios mineros, todos están expuestos. Finalmente está el impacto social. Estas actividades atraen mafias, trata de personas, trabajo infantil y conflictos por el territorio. Se rompen los lazos comunitarios y muchas veces quienes denuncian son silenciados. Por eso es clave hablar claro. La minería informal no es una etapa previa a la formalización, es un problema urgente y su costo lo paga el río, pero también lo pagarán tus nietos. Debemos controlar el uso del mercurio y proteger los ríos como si fueran hospitales abiertos. Necesitamos que el Estado actúe, pero también que la ciudadanía entienda que el oro barato tiene un costo que pagarán sus hijos. Después de escuchar al doctor Medina, me quedé en silencio un buen rato, pensando en todo lo que el mercurio no solo contamina, sino también apaga: la voz del río, la salud de los niños, la memoria de una comunidad. Y entonces sentí la necesidad de volver a Lucinda, no para hablar de ciencia, sino para preguntarle algo más profundo. Solo para saber si el río había vuelto a hablarle, si en medio del silencio había encontrado algo más. Hace unos días llovió, no fue mucho, ¿no? Pero fue de noche y sin trueno. Salí al patio como siempre, sin linterna, descalza, y me quedé ahí sintiendo la tierra húmeda entre los dedos. Entonces la oí. Era ella, Yacumama, la madre del agua. No la vi, pero la sentí pasar, como una serpiente de viento cruzando el cielo. Y en ese momento entendí algo. El agua no solo hay que cuidarla, hay que pedirle perdón y hay que prometerle que no vamos a dejar que nadie más la hiera, porque si Yacumama aún respira, entonces el río no se ha rendido. Lucinda me lo dijo sin miedo, con esa voz que tienen las personas que han perdido mucho, pero que todavía creen. Y en ese silencio que vino después, mientras yo seguía escuchando su respiración por el teléfono, pensé: muchas veces basta el agua para curar las heridas más profundas, y hay ríos que solo sanan cuando alguien decide volver a escucharlos. Antes de despedirme, quiero dejarte unos datos. En algunos tramos del río Madre de Dios, los niveles de mercurio en peces triplican el límite considerado seguro para el consumo humano, y sin embargo, siguen siendo la principal fuente de alimento. Más del 70% del mercurio que contamina los cuerpos de agua en la Amazonía proviene de actividades ilegales. Y sin embargo, muchas veces se habla solo de minería, en general, y no se hace esta diferencia. Aprendamos a diferenciar, porque también es una forma de cuidar. Este no es un problema lejano, es una herida abierta en nuestro propio mapa. Es un grito que atraviesa generaciones. Es Yacumama, la madre del agua, pidiendo que no nos olvidemos. Gracias por acompañarme en este episodio de Historias del Agua. Si tienes una historia, un recuerdo, una leyenda del agua, escríbeme. Queremos que este espacio también sea tuyo.
Y no te pierdas el próximo episodio, El poder del agua, energía hidroeléctrica en América Latina. Exploraremos cómo el agua no solo da vida, también da luz. Desde los Andes hasta las planicies del sur, entenderemos cómo fluye la energía a través de los ríos. Hasta entonces, sigamos escuchando, porque el agua también habla. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda enviar tus historias a historiasdelagua@grupohidráulica.com. Historias del agua. Un podcast de Grupo Hidráulica.